Gracias por recibirnos. Bueno, vamos al punto. Se anuncia una reforma que llegaría el lunes a la Ley de Comunicación, a pocos meses de 5 años de su vigencia. En principio, usted trabajó la Ley de Comunicación, asesoró a la comisión, y serían las primeras reformas vía legislativo y ejecutivo, que son los trámites correspondientes para la ley. El anuncio de estas reformas, antes de entrar a puntualizar, son producto de una presión social, una presión política, una coyuntura política, ¿o qué cree usted? Mire, los derechos humanos en general tienen oleadas de avances, de retrocesos y de equilibrio. La Ley de Comunicación, sin duda, generó una gran tensión política y social, sobre todo entre el anterior gobierno y los medios de comunicación. Pero también hubieron actores políticos que, ya sea posicionados en el uno o en el otro bando, hablaron de reformar para una u otra dirección la Ley de Comunicación. De hecho, el presidente Moreno, en una de sus primeras intervenciones el año pasado, después de tomar posesión del gobierno, declaró la conveniencia de reformar esa ley. En aquella ocasión yo dirigí una carta pública a la SECOM, señalando, en mi condición de profesor universitario, la conveniencia de realizar ciertas reformas, pero también la conveniencia de preservar un núcleo duro de derechos. Esa carta fue pública y fue de alguna manera comentada. ¿Cuáles son los puntos que no deberían ser reformados de la ley, los puntos duros de derechos? Mire, empecemos por el derecho que tenemos los ciudadanos a recibir información verificada, contrastada y exacta. Esto significa que los medios de comunicación tienen que verificar que los hechos noticiados efectivamente hayan sucedido, contrastar a todas las fuentes relevantes y presentar la nota de manera equilibrada. Y significa que los datos que consignen en la nota sean exactos, no sean distorsionados. Eso nos da a los ciudadanos la posibilidad de tener información de calidad. Y por supuesto, relacionado con este derecho, que si hay un error, si alguien se ha equivocado de buena fe o ha puesto una noticia falsa o ha puesto datos incorrectos a propósito, que eso sea rectificado. Y si no se ha tomado la versión, digamos, de una de las fuentes relevantes, que tenga la oportunidad de esa fuente de tener derecho de réplica. Información de calidad, posibilidad de réplica, posibilidad de rectificación y, por supuesto, posibilidad de expresarse libremente a través de cualquier canal sin censura previa. Eso lo da la Ley de Comunicación. Esos principios no serían negociables, dice usted. Sí, desde mi perspectiva, eso es la primera parte del núcleo duro de derechos que no se deberían modificar. Hay otros derechos también de ese mismo núcleo, por ejemplo, la protección de niños, niñas y adolescentes. Eso no se puede negociar. Creo que el derecho de los pueblos indígenas a que se difundan contenidos interculturales debería también ser preservado como parte de este núcleo importante. Y por supuesto también los derechos de los trabajadores de la comunicación, incluyendo el derecho al secreto profesional, por ejemplo, o a no revelar la fuente. Perfecto. Bueno, esos son principios duros, efectivamente, que sí está en la Ley de Comunicación. Vamos a los puntos polémicos que han generado divergencia y tensión política. Cuando el presidente Lenín Moreno anuncia la reforma a la Ley de Comunicación, efectivamente yo recuerdo el discurso del presidente Moreno el 24 de mayo, cuando subió al poder. Él habló sobre la libertad de expresión. Sin libertad de expresión no hay democracia. Y anunció reformas, cambios, un diálogo social. Un año después viene la reforma. Tal vez lo más sonado es la eliminación de la Supercom, una entidad que ha sido muy cuestionada por diversos sectores, defendida por otros, y a su punto de vista, ¿esa eliminación es correcta o incorrecta? Mire, la Supercom, por mandato de la ley, en el diseño jurídico que hace la ley, hace que este organismo sea un espacio de control administrativo y de protección de derechos. Ese es su rol jurídico. Sin embargo, siendo leales con lo que ha pasado en la sociedad, podríamos decir que no cumplió solo ese rol jurídico, sino que también hizo actuación política. Y al hacer actuación política en un tema tan complejo como lo que se piensa, lo que se relata de la política, lo que se relata de la economía, lo que se relata de la sociedad, al ponerse como actor político, también se convirtió en objetivo político de ciertos sectores políticos
y también en objetivo político de los medios de comunicación en el contexto del debate que estos medios mantenían con el presidente de la República anterior. En ese contexto, la Supercon se convierte en un objetivo político. El presidente Lenín Moreno, con sentido estratégico, decide no preservar para sí este conflicto. El razonamiento es, este conflicto no es mío, este problema no lo creé yo, y además, como no lo creé yo, tampoco quiero cargar con él. ¿Qué es lo que tengo que hacer para salir de este problema? Pues eliminar el foco del conflicto, y eso es eliminar la Supercon, y lo propone a través de un proyecto de ley. Entonces usted dice que es una decisión estratégica política. Sí, mire, yo creo que un mecanismo de protección de derechos es legítimo en el Estado. De hecho, tenemos muchos mecanismos parecidos en otros temas, en otros ámbitos, y funcionan bien. Lo que pasa, la diferencia crucial entre unos y otros, es que la Supercon se convirtió en un actor y en un objetivo político. Entonces, eso cambia la connotación del actual institucional y de la institución misma. Ahora, la Supercon como entidad de control, efectivamente, muchos señalaron que desde su nacimiento, desde su origen, fue inconstitucional, porque recuerdo que en el debate el asambleísta José Bolívar Castillo incluyó en el segundo debate la creación de la Supercon, que no había sido tratado ni en el primer debate ni parte del informe para el informe definitivo. Entonces, desde ahí nació las críticas a la Supercon, y claro, después su vinculación política, la designación de su autoridad y lo que correspondió ya a la aplicación de la ley con la Supercon ha generado, por decirlo menos, polémica. En todo caso, ¿las reformas a la ley de comunicación deben centrarse solo en la Supercon o no? No. Mire, hay al menos dos instituciones más, algunos dicen que tres, para mí por lo menos dos, que deben ser revisadas. No porque no estén bien planteadas jurídicamente, sino porque han generado más problemas que soluciones. Una es la figura de la censura previa por omisión. Es una figura que es bien intencionada, está diseñada para que no se silencie ni se elimine del ámbito de lo público actuaciones que son relevantes de actores sociales, de actores políticos, de actores económicos, pero fue mal entendida por las autoridades, por los propios administrados, por los propios medios de comunicación. Entonces es una institución que ha generado más problemas que soluciones. Otra que tiene la misma connotación. Pero sería la aplicación de la censura previa. Sí, por eso le decía, el diseño jurídicamente es bueno, desde mi perspectiva puede ser incluso perfeccionado, pero la aplicación fue tan conflictiva por esta falta de comprensión de la institución que ha generado finalmente más problemas que soluciones. Y una situación parecida es el caso de la figura del linchamiento mediático, que en otros países se conoce como acoso mediático. En el fondo, el propósito es bueno, mire usted, lo que se busca impedir es que los medios de comunicación por sí solos o de forma coaligada entre varios medios usen su poder mediático para denostar o para restar credibilidad sin fundamento a una persona. La intención es buena, sin embargo, la aplicación que se hizo de esa figura también ha generado más problemas que soluciones. Finalmente, un tema de debate, de muy fuerte debate, es si la comunicación debe ser concebida no solo como derecho humano, sino también como servicio público. Desde mi perspectiva, es ambas cosas, pero hay amplios sectores que defienden que es solo un derecho humano que no puede ser considerado como un servicio público. Esas tres grandes discusiones, si es que no las ha planteado en una solución normativa, el proyecto de ley que presentará el presidente de la República, deben ser debatidas en la Asamblea, con seriedad y con perspectiva histórica. Perfecto, es decir, analizar su vigencia, su pertinencia, la conveniencia de que siga en el ordenamiento jurídico o que salga. Perfecto, son temas polémicos. Y lo que me decía hace un rato, el tema de incluir en la reforma seguridad para los periodistas, riesgos para los periodistas, ahora que tenemos una dolorosa secuencia, no sé, un hecho doloroso para los periodistas que fue la muerte de nuestros compañeros de Diario El Comercio. Es decir, ¿podríamos aumentar algo de protección en la ley? Claro que sí, mire, el presidente Moreno y la Asamblea Nacional tienen una gran oportunidad de hacerle un servicio grande al periodismo del país. Implica crear dentro de la ley unas normas que regulen la cobertura de
riesgos en general, pero principalmente de situaciones de guerra o conflicto armado o de catástrofes. Unos protocolos se incluyen ahí. Esos protocolos incluyen responsabilidades para las autoridades públicas, responsabilidades para los medios de comunicación, capacitación para que los comunicadores puedan hacer esas coberturas y sobre todo seguros de vida y de salud para los periodistas que hacen estas coberturas de riesgo, porque finalmente si algo les sucede hay unas familias que quedan desprotegidas. Hay una enorme oportunidad aquí que esperemos no se desperdicie y se use en beneficio del periodismo nacional. Perfecto, muchas gracias, Gustavo. Son buenos puntos de esos.